Bueno, pues vamos a empezar, porque ya son las 7. Vamos a empezar con una oración. A ver, ya que tenemos ahí a Matías. Matías, ¿va a poner los auriculares, Matías? ¿O no hace falta? Matías, ¿nos ofreces tú la primera oración? Ahí lo ofrezco. Adelante. Sí. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos por estar en la clase de institutos con el hermano Faustino y los demás alumnos. Gracias por la tecnología que nos permite tener esta clase. Te rogamos la ayuda del Espíritu Santo para que el hermano Faustino y todos nosotros podamos compartir lo que hemos aprendido acerca de la tolerancia, y la libertad religiosa. Te agradecemos y te pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Matías. Bueno, pues venga, vamos el plan es semejante al de la semana pasada. Voy a presentar las diapositivas, entre medias están las preguntas que ya os envié y lo vamos desarrollando, pregunta a pregunta con diapositivas intermedias. Así que vamos allá, vamos a proyectar el resumen con las diapositivas de las preguntas. Entonces, como comentábamos, hoy tenemos 2 lecciones y que decía Matías en la oración y que las he puesto juntas porque están conectadas, se complementan muy bien, que es la libertad religiosa o la libertad de religión y la tolerancia. Y son 2 asuntos, como digo, complementarios. Pues venga, vamos a desarrollarlo entre todos. El equipo número 1 tiene esta pregunta, como ya supongo habréis leído en el grupo que os lo envié. El primer discursante es el Elder Cook y él nos pide que luchemos para defender la libertad religiosa y los principios morales. Así que la pregunta es, para el equipo número 1, como digo, los que caigan aleatoriamente en el equipo número 1 después, cuando nos dividamos, tiene que desarrollar este discurso del Elder Cook, los consejos que él da sobre cómo defender la libertad religiosa y los principios morales. Un comentario sobre este punto. Venga, a ver, alguien que quiera leer, ¿cómo defendemos la libertad religiosa? Esto es lo que tienen que desarrollar y vamos a dar algunas ideas para que el equipo tenga, aparte de lo que ha leído, comentarios que les ayude en su debate. Adelante. ¿Cómo defender la libertad religiosa? Deberíamos trabajar con personas de otras creencias para proteger la libertad religiosa. Para lograrlo, primero deberíamos conocer los acontecimientos que prepararon la restauración. Seamos un ejemplo de moralidad, honradez e integridad como miembros de la Iglesia. Tengamos un comportamiento respetuoso, educado y cortés en nuestra manera de expresarnos y de relacionarnos con los otros. Debemos ser prudentes cuando luchemos para defender la libertad religiosa y los principios morales, conservando las virtudes cívicas en lo que hagamos y digamos. Muy bien, muchas gracias. Entonces, tenemos que trabajar con personas que tienen otras creencias. Deberíamos tener esa capacidad para trabajar con gente que no son de nuestra iglesia, que no piensan exactamente como nosotros, pero que juntos tenemos intereses comunes. Así que tenemos que, dice el Elder Cook, que deberíamos conocer los acontecimientos que prepararon la restauración. Eso ya lo vimos en una lección anterior y él hace ahí un resumen que tiene que ver con las creencias judeocristianas, los avances científicos, el descubrimiento de América y la Constitución estadounidense, etcétera, los avances y desarrollos. Entonces, tenemos que tener conocimiento de esto. Y lo dejo ahí en el aire porque ya lo vimos en la lección cuando hablamos de la reforma y demás. Y cuando trabajemos, luchemos para defender la libertad religiosa y los principios morales, tenemos que ser respetuosos, educados, corteses
expresarnos de una manera apropiada, de una manera cívica, de manera que la lucha para defender no se convierta en una pelea, ¿no? Esa es la idea, porque daríamos una imagen desastrosa. A ver, ¿algún comentario de alguien que haya estado dándole vueltas a este punto? Consejos al equipo número 1. ¿Con eso es suficiente? Yo había una cosa que he estado pensando, pero no es un comentario más que bien como un desahogo, pero no sé si tiene mucho que ver. Cuando habla de la parte de Cook, bueno, no sé, era del discurso, lo acabas de comentar tú también, que algo que nos puede ayudar es conocer, entre otras cosas, decía la Constitución de los Estados Unidos, porque el hecho de que hubiera libertad que se tardó en conseguir, pero que al final más o menos se consiguió para que la Iglesia pudiera restaurarse aquí, pues es algo importante para todo lo que estamos hablando. Entonces estaba recordando que hace unas clases hablábamos de cómo la Iglesia es verdadera, pero la forma en la que lo decimos a veces es un poco... ¿Cuál era la forma que lo calificábamos? Un poco inteligente, un poco confusa. No, cuando subimos al púlpito y decimos la Iglesia es verdadera, la única verdadera, que suena muy... invasiva o excluyente. Sí. Muy despótica, ¿eh? Eso, y que provinciana, ¿no? Era la palabra. El presidente Hinckley decía provinciana, sí. Sí, y aquí viviendo en Estados Unidos, la verdad es que me he sentido un poco así en el sentido en que también la Constitución de los Estados Unidos, la libertad religiosa que se ha luchado tanto por cuando se suben al púlpito y hablan de eso, se les va mucho el orgullo americano de eso y cómo lo ponen como algo tan importante, sobre todo cuando es reunión de testimonios el 4 de julio. Y a mí se me hace muy difícil, pues ese sentimiento que quizás algunos tienen cuando hablan de que la Iglesia es verdadera, la única verdadera, pues hablar de cómo Estados Unidos es el más guay de todos y que por eso, porque tiene la libertad, gracias a que eso sucedió, pues la Iglesia. Entonces, creo que eso es algo importante que al leer todo esto me ayuda o me recuerda que tengo que intentar, pues, recordar que hay gente pues que no tenga la visión tan así, tan abierta, de darse cuenta de que eso, pues, hay que tener cuidado cómo lo decimos, porque sí es muy importante, tan importante como, bueno, más todavía que la Iglesia es verdadera, que es tan importante, ¿no? Pero la forma en la que lo decimos para poder tener, bueno, me están saliendo las palabras, me salen más en inglés en la cabeza, pero tener en consideración las personas que están ahí, que puede haber que no haya gente que sean miembros y que esa forma de decirlo puede ser malinterpretada, y de igual manera lo de la Constitución y los Estados Unidos, pues que hay otras personas que hay mucha más gente que es miembro fuera de los Estados Unidos y fuera de Canadá y que es importante la forma en que lo dicen, aunque es importante, pero la forma en que lo decimos y dónde lo decimos, pues también es importante, como se dice. Y me repito mucho, todo es muy importante, pero eso es lo que quería compartir. Muy bien, gracias. Mi amor, digo mi amor porque es mi hija. Es que aquí, como viene el 4 de julio, me estoy preparando. Prepárate porque la Constitución está ahí. Ciertamente la Constitución preparó el ambiente que permitió a la Iglesia restaurarse o el Evangelio restaurarse, aunque, como leíamos en cursos anteriores, no fue fácil, ¿no? No fue fácil porque la libertad es un logro que cuesta conseguirlo y conservarlo. Muchas gracias. Entonces, se prepara poco a poco el ambiente y, como bien comenta mi hija, hay que ser muy prudentes cuando defendamos, no sea que confundamos la Iglesia con nosotros. ¿Puedo decir algo, Faustino? Oipo. Me ha gustado, bueno, primero tu hija me ha ofendido porque yo soy de Wisconsin y claro, que digan que los americanos somos orgullosos. Mira, una cosa que ha dicho que me ha llamado la atención, y es cierto, cuando yo conocí la iglesia, me chocaba muchísimo ver a la gente subir al púlpito y repetir con tanto énfasis, ¿no? No digo ofensivo, yo me lo tomaba ofensivo. Seguro que ellos no lo hacían así, pero eso de esta es la única iglesia verdadera y las demás no. Cuando yo era investigador, la verdad que en mi mente decía, yo aquí no vuelvo porque esta gente me está diciendo que lo mío es mentira. Y me sentía muy mal. Hasta que empecé a darme cuenta de lo que eso significaba para ellos y empecé a utilizar una de las palabras que son necesarias, una de las palabras y atributos que son necesarios para defender cualquier religión, cualquier libertad,
que se llama el respeto. Cuando empecé a entender el respeto, ya no me ofendía que dijeran eso, no me ofendía. Pero yo estaba, digamos, cansado de ir a la capilla y escuchar solamente esta es la iglesia verdadera y el resto no. Y yo decía, jolín, me están llamando mentiroso Pinocho en toda la cara, de alguna manera. Por eso esto es importante que aprendamos también en la lección de hoy, eso espero, que el respeto va de la mano de la educación, de la tolerancia y de todos esos aspectos que sin ellos no podríamos coexistir, o sea, sería imposible. Muy bien, pues gracias, José. Entonces, eso es una idea importante. Cuando nos expresemos, es decir, la única manera de que trabajemos unidos por la libertad religiosa con otras personas que no crean lo que nosotros creemos es que nos expresemos con cuidado, no sea que nos quedemos al final solos. Los madrileños somos los mejores y eso nos convierte en centralistas y cuidado, ¿no? A ver, he escuchado por ahí una voz de fondo. ¿Alguien quería hablar? Yo que no tenía pensado hacer ningún comentario porque estoy un poco con la voz un poco ronca, pero... Venga, aprovecha antes de que la pierdas. Una de las clases que tomé de religión estando en la Universidad de Brigham Young fue de un profesor, fue una clase del Antiguo Testamento. De hecho, el profesor estaba casado con una española. Y uno de los comentarios que hizo, o sea, una experiencia que compartió que se me ha quedado siempre grabada fue, estábamos hablando de Abraham, ¿no? Y no me acuerdo las circunstancias de la experiencia que tuvo, pero básicamente se encontró con una persona que era musulmana, que practicaba el Islam y se pusieron a hablar de religión y pues este profesor le dijo, sí, yo soy de hecho mormón, soy cristiano mormón. Y este señor con el que estaba hablando dijo, bueno, yo soy musulmán, entonces eso significa que somos hermanos. Somos hermanos porque nosotros consideramos a Abraham como nuestro padre y eso significa que usted es mi hermano. Y siempre se me quedó eso como, qué bonito, ¿no? El hecho de poder encontrar las cosas en común, ¿no? Sobre todo en el día de hoy que hay tanto odio a cualquier cosa que es diferente a nosotros. El poder ver la raíz que compartimos juntos, tanto si somos musulmanes como si somos judíos, ortodoxos, cristianos, lo que sea, ¿no? El poder llegar a ese punto común y decir somos hermanos, ¿no? Muchas gracias. Es lo que decíamos en la última clase, ¿no? La religión nos religa. Las personas religiosas están ligadas, están unidas. Y en eso estamos. Así que muchas gracias por esos comentarios que ayudarán al equipo número 1, que es la pregunta, consejos de cómo defender la libertad religiosa y los principios morales. Y uno de ellos, los consejos, es trabajar juntos. Y ese es el punto que tiene que desarrollar el equipo número 1. Y el equipo número 2 ya pasa al curso siguiente, del de Hales, que es la relación que hay entre albedrío y libertad religiosa. Yo he hecho un resumen de algo de lo que hay en el discurso y que tiene que desarrollar el equipo número 2. A ver, ¿quién quiere leer este? Albedrío y la expiación. Yo misma. Dice, el albedrío es fruto de la expiación. Adoramos a nuestro Salvador, agradecidos por nuestra libertad de religión, libertad de reunión, libertad de expresión y el derecho divino del albedrío, fruto de su expiación. Satanás se rebeló contra Dios y pretendió destruir el albedrío del hombre que el Señor le había dado. Muchas gracias, Pilar. Entonces aquí esto está en el discurso y forma parte de lo que deben debatir los del equipo número 2. Que el albedrío se desarrolló en la vida preterrenal gracias a Jesucristo y su expiación, que él se ofreció en el mundo preterrenal, y vemos a Satanás siempre en contra de. Estamos luchando por el albedrío, que es la raíz de la libertad en general, libertad de religión, reunión, expresión, etc. Así que es muy importante esta conexión para el equipo número 2, la conexión entre albedrío
y libertad. Y el albedrío viene de la expiación y por tanto se enlaza con la libertad, y sabemos que el que quiere destruir el albedrío porque de esa manera destruye la libertad es Satanás ya desde el principio. Por tanto, ahí tenemos un enemigo a eliminar. El enemigo no está al lado, el enemigo no tiene cuerpo, el enemigo es un ser espiritual que ya desde el principio estaba en contra del albedrío y por tanto de la libertad. Pero el albedrío es muy importante. El albedrío y la conexión con la libertad de religión. Adelante. Esto también está en el discurso. Yo puedo leer. Adelante. El uso fiel de nuestro albedrío depende de que tengamos o no libertad religiosa, algo que es esencial para nuestra vida espiritual y nuestra propia salvación. El albedrío moral es una parte esencial del plan de Dios para todos sus hijos. El ejercicio de nuestro albedrío para guardar los mandamientos nos permite heredar la vida eterna. ¿Cuál es la idea? La idea de estos dos párrafos, ¿cuál es? Hablando de albedrío, pues moral, nos recuerda que es la libertad de escoger, pero con las consecuencias que cada decisión tiene. Entonces, las decisiones que tomamos nos permiten al final poder volver o no a Dios. Y sin no hay libertad religiosa si no hay albedrío. Y si no hay albedrío, no hay salvación, y por tanto ahí vemos la importancia de este principio, que es esencial en el plan del Padre. Seguimos adelante. Equipo número 3, vamos deprisa para que tengáis tiempo después. Ahora ya entramos en lo que dijo el Elder Hayes sobre las 4 piedras angulares de la libertad religiosa. ¿Por qué son tan importantes estas 4 piedras angulares? Vamos a verlas. Primera piedra angular, ¿cuál es? La libertad de culto. ¿Qué es la libertad de culto? Adelante, Julio. La libertad de culto. Toda persona tiene derecho a la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado. De hecho, me hiciste recordar ahorita, Faustino, precisamente los siglos de dominancia de la Iglesia Católica, en donde no existía ese albedrío precisamente para que uno decidiera en qué creer y en qué no creer. Esa es la libertad de culto, es decir, yo decido creer o no creer, o dejar de creer y creer otra cosa y demás. Y tengo, por tanto, esa libertad para expresar, para manifestar individual o colectivamente, en privado y en público. Eso es lo que se llama la libertad de culto. Y esto es un punto que tiene que debatir este equipo, lo que es la libertad de culto, primera piedra angular de la libertad religiosa. No hay libertad religiosa si no hay libertad de culto. ¿Cuál es la segunda piedra angular? Dice, es la libertad de compartir nuestra fe y nuestras creencias con los demás. Nosotros creemos en la obra misional, porque además así lo mandó el Señor ya desde el principio. Queremos compartir, deseamos compartir, necesitamos compartir. Por eso tenemos misioneros por todo el mundo. Y esta libertad de compartir nuestra fe y nuestras creencias, esa posibilidad de que haya personas en la calle compartiendo el Evangelio, es muy importante. Y eso es la segunda piedra angular de la libertad religiosa. Si no podemos predicar, no hay libertad religiosa. Seguimos. ¿Cuál es la tercera piedra angular? La libertad de vivir nuestras creencias, la libertad de ejercer nuestra fe no solo en el hogar y en la capilla, sino también en lugares públicos. Gracias. Entonces, en público. ¿Podemos ejercer nuestra fe en público sin que eso atraiga persecución, como hemos visto en muchos momentos, incluso en el principio de la Iglesia en los Estados Unidos? Bueno, pues esta es la cuarta piedra angular. Así que el equipo número 3 tiene que comentar estos 4 piedras. Adelante. Una pregunta, ¿y cuál es la tercera piedra angular?
Dices la libertad de formar una organización religiosa, una iglesia para adorar pacíficamente junto con otras personas. Me la he saltado, sí. Parece como si no estuviera yo de acuerdo con ella, ¿no? Gracias, Helen, se me ha pasado. Entonces, repite, Pilar, es el derecho a... Es de formar una organización religiosa, una iglesia para adorar pacíficamente junto con otras personas. Gracias, me olvidó. Así que es el derecho de tener una organización que nos permita adorar a Dios. Muy bien, tercera piedra angular y cuarto. Entonces, estas son las 4 que hay que discutir en el equipo. Lo que ha pasado que como era el equipo número 3, no he puesto la tercera. He confundido el equipo con la piedra. El equipo número 4, el Elder Nelson, habla de la tolerancia. Y concretamente él dice que hay un peligro en la tolerancia sin límites. Él dijo algunas cosas. Vamos a ver algunas de las cosas que discutirá este equipo número 4. Una cosa es la tolerancia y otra cosa es tolerar. Y lo dijo con estas palabras. Puedo leerlo. Una cosa es la tolerancia y otra tolerar. Al analizar el tema de la tolerancia, debemos reconocer que hay una diferencia entre tolerancia y tolerar. Una cosa es la tolerancia de las creencias y otra, tolerar la práctica del mal. El Señor nos enseñó que no debemos tolerar la maldad. La tolerancia, sin límites, puede llevar al libertinaje. Muchas gracias, Daniel. Entonces, por cierto, tengo una pregunta que me estaba guardando, pero ¿cómo se aplica la libertad de culto a la paternidad dentro de la Iglesia? O sea, ¿cuál sería su punto de vista? Porque parecería una pregunta fácil, pero no sé cuál sería la opinión de los padres en general. Yo he escuchado muchas veces que los padres deberían respetar a sus hijos y no enseñarles principios que quizá no deseen ellos cuando sean adultos. Entonces yo he escuchado comentarios como, por ejemplo, al niño hay que dejarlo crecer para que cuando él sea mayor escoja lo que considere oportuno o no escoja nada, porque si no estamos en cierta manera condicionándolo. Pero para que pueda escoger hay que enseñarle, si no, ¿cómo decide? Y en este caso, como bien dice Raquel, deberíamos enseñarle principios, ¿no? Yo creo que Daniel lo comentó la semana anterior. Él dijo que tenemos que evitar el fanatismo. Y yo creo que tiene relación a esta pregunta con el mismo comentario que hizo Daniel la semana pasada. Que los padres tienen que enseñar a sus hijos principios para que ellos utilicen esos principios libremente. Porque ya hemos comentado otras veces, creo que lo dijimos la semana pasada, que alguien no aprende algo hasta que no lo descubre por sí mismo. Y José Smith decía, les enseñamos principios correctos, hablando de cómo dirigía él a los miembros de la Iglesia, les enseño principios correctos y ellos se gobiernan a sí mismos. Entonces yo creo, entre otras cosas que se podían decir a la pregunta de Daniel, los padres deberíamos enseñar principios, es decir, no deberíamos enseñarles a la obediencia ciega. Les enseñamos los principios que nosotros tenemos y les explicamos por qué debemos hacer ciertas cosas, que ellos sepan la razón por la cual hacemos lo que hacemos, creemos lo que creemos y demás. Y de esa manera ellos aprenden a tener una mente abierta y, por supuesto, cuando sean mayores podrán escoger, pero siempre podrán decir, mis padres me dieron libertad y me enseñaron por qué creen lo que creen ellos, o me enseñaron por qué creían lo que creían ellos. Y yo siempre entendí las razones por las que ellos creían lo que creían y me enseñaron a mí. Y estaba bien claro que cuando yo creciera tendría que confirmar si quería o no quería lo que ellos me enseñaron, pero en la forma como enseñemos determinará lo que los niños hagan en el futuro. Pero yo creo que los padres nunca deben dejar de enseñar principios a sus hijos porque la sociedad no va a respetar al niño. Si los padres no enseñan al niño, la sociedad se encargará de enseñarles. Y si nosotros no los protegemos con principios, la sociedad se encargará de manipularlos y torcerlos. Así que yo creo que tenemos la obligación de enseñarles principios y con esos principios darles herramientas para que... Yo comenté, cuando yo fui a la universidad, en el primer curso, el profesor nos dijo algo que me hizo, y no lo he olvidado nunca, y fue lo primero que escuché. Ustedes están aquí en la universidad para que cuando salgan a la calle no los manipulen. Y yo creo que eso deberíamos hacer los padres. Hijos míos, os vamos a enseñar principios para que cuando salgáis al mundo nadie os manipule.
ni os engañe, ni os confunda, porque los principios os servirán para dirigir vuestra vida. Y no vais a ser de esta religión porque nosotros lo digamos, porque vamos a enseñar los principios y luego cuando seáis adultos elegiréis el camino que preferís. Pero yo creo que es muy importante esta idea y la pregunta de Daniel nos debe ayudar a no convertir a nuestros hijos en fanáticos ignorantes, sino en personas inteligentes que saben lo que creen y por qué lo creen. Faustino, ¿puedo añadir algo a lo que estás diciendo? Añade. Creo que hablo un poquito con conocimiento de causa porque soy papá de 4 hijos, entonces sé de lo que estoy hablando. Voy a hacer una comparativa con la comida, ¿vale? Lo que estáis hablando voy a hacer una comparativa con la comida. Uno puede enseñar a sus hijos, vamos a decir que nosotros hemos tenido vamos a comparar lo del testimonio de la verdadera iglesia con unos nutricionistas me han enseñado cuál es la verdadera alimentación que tengo que tomar, la que es sana para mi cuerpo. Entonces, claro que yo enseño a mis hijos que hay que tomar, pues yo qué sé, esta que se conoce tanto de la dieta mediterránea, con el aceite y todo esto. Pero luego, por supuesto, si ellos quieren comer hamburguesas, pizza, lo que se considera comida basura, pueden hacerlo. Lo que a veces la gente se olvida es de que está muy bien que tú le digas a la gente lo que tienes que hacer es dejar que tu hijo coma lo que quiera. Sí, has quedado como un rey. Pero cuando tu hijo tenga problemas de obesidad o problemas arteriales o cualquier cosa, es donde utilizamos esa frase de somos libres de hacer lo que queramos, pero no de las consecuencias que eso contrae. Yo no puedo cambiar las consecuencias de si a mis hijos lo único que le doy para que coman muy felices y lo que quieran es hamburguesa, 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 pizza, y luego tengo niños de 120 kilos. Y encima digo, oye, ¿y ahora qué hago? Entonces, la comida correcta yo se la tengo que enseñar. Oye, mira, hay que comer legumbre, hay que comer pescado, hay que comer carne, hay que comer esto. Pero, por supuesto, luego van a tener su albedrío. Lo que pasa es que es muy fácil, cuando se habla de religión, parece que es muy fácil decir, yo es que eso lo he escuchado incluso con mis propios padres, ¿no? Tú dejas que tus hijos conozcan todas las religiones, me dicen. Digo, sí, mamá, yo no tengo ningún problema que las conozcan, pero necesito, como tú has dicho, Faustino, que escuchen primeramente en la que yo creo, en unos principios que me han ayudado a acercarme a Cristo. Ellos pueden encontrar otro camino, claro que sí, yo no se lo voy a impedir, pero lo que no puedo hacer tampoco es decirle que el libertinaje de comer lo que quieran les va a llevar a buen puerto. Porque las personas que te venden las hamburguesas no te dicen, esto contrae luego problemas de obesidad a los niños. No te lo dicen porque es un negocio. Pues igual pasa con la fe. No sé si el ejemplo ha servido, pero yo por lo menos lo veo así, ¿no? Yo trato de que mis hijos sepan qué es lo correcto para comer y luego que decidan. Muchas gracias por vuestras respuestas, la verdad. Muy bien, pues de todas maneras lo vamos a ir viendo. Muchas gracias. Eso es un buen ejemplo. Vamos a ir viendo. Por ejemplo, el Elder Oaks. El Elder Oaks es un discurso realmente muy interesante. Y yo aquí he puesto algunas cosas que él ha comentado y que pueden servir para la pregunta que vamos a ver ahora. Y empieza con una definición de tolerancia, si no se lo habéis leído. A ver, ¿quién quiere leer aquí? Se define. Yo mismo. Se define la tolerancia como una actitud amistosa y justa hacia las opiniones y prácticas desconocidas o distintas, o hacia las personas que las adoptan o practican. La tolerancia a la conducta es como una moneda de 2 caras. La tolerancia o el respeto está en un lado de la moneda, pero la verdad siempre está en el otro lado. No pueden poseer ni utilizar esa moneda sin ser conscientes de las 2 caras. Nuestro Salvador aplicaba ese principio. A dirigirse a la mujer sorprendida en adulterio, Jesús le habló palabras consoladoras de tolerancia. Ni yo te condeno. Luego, a despedirla, le dijo las imperativas palabras de verdad. Vete y no peques más. Todos debemos ser edificados y fortalecidos por medio de este ejemplo de expresar tanto la tolerancia como la verdad. Amabilidad en la comunicación, pero firmeza en la verdad. Muchas gracias, Santi. Aquí hay material para estar 2 horas discutiendo, ¿no? Pero eso se lo dejamos ahora al equipo siguiente. Pero de momento, una pregunta, ¿y has tocado el equipo 4? Porque no he visto que hablaras del presidente Nelson. De Nelson, sí. La pregunta esta, y después hemos puesto lo de tolerar. Sí, perdón, sí, tienes razón. Lo que pasa es que no he puesto mucho, he puesto un poquito para dejarles material ahí para debatir el equipo número 4. El equipo número 5 es el Elder Oaks, hago comentarios previos. Lo que él dice, debemos ser tolerantes con las personas, pero no con los pecados.
¿no? Y yo creo que enlaza con lo que estábamos comentando hace un momento, ¿no? Si yo soy tolerante con mis hijos, pero no los voy a dejar en la ignorancia. Yo te permito comerte una hamburguesa, pero cuando estés tan gordo que no puedas con tu alma, a mí no me des la paliza, ¿eh? Y yo te lo explico, y luego tú haces lo que te da la gana. No ese es el principio, yo les enseño el principio correcto y luego ellos hacen lo que les da la gana. Bueno, pues, pero es muy importante que cuando alguien hace algo y nosotros toleramos, somos comprensivos con lo que hace, no lo hacemos sin explicarle, ¿no? Lo que decía antes mi hija de las consecuencias de, ¿no? Y también el de Rose, otros comentarios que hizo en este discurso muy interesante. Equilibrio entre verdad y tolerancia, completando lo anterior. Yo lo leo. Adelante. El equilibrio entre la verdad y la tolerancia. ¿Qué es la verdad? Nosotros creemos en la verdad absoluta. Esto incluye la existencia de Dios y del bien y del mal. En las sociedades civilizadas hay un vacío moral en el que muchas personas tienen muy poco sentido del bien y del mal. Cada vez hay más personas que enseñan que no hay bien ni mal absolutos y cuestionan incluso que haya Dios. El relativismo moral que sostiene que somos libres de determinar lo que es lo bueno y lo que es malo se está convirtiendo en el credo de muchas personas. Tenemos el desafío de vivir en un mundo ateo y cada vez más amoral, y él debe salir en defensa y hablar claramente para afirmar que Dios existe y que hay verdades absolutas establecidas por sus mandamientos. Gracias, Helen. Y esto conecta con lo que estabas comentando antes, es decir, tus hijos van a salir a un mundo en el que el relativismo moral prevalece. Si tú no le explicas las diferencias entre el bien y el mal y no queda bien claro esto, lo confundirán y lo destruirán. Y tú serás responsable. En la Iglesia lo explica muy bien Doctrina y Convenios. Los padres somos responsables de que cuando el niño llegue a la edad de responsabilidad entienda los principios del arrepentimiento, del bautismo, etc. Y tiene que saber que existe el bien y existe el mal. Y que no es relativo. Y que es la existencia de Dios y sus mandamientos las que establecen el criterio moral para saber lo que está bien y lo que está mal. Y eso hay que explicárselo a los hijos de una manera que no haya ninguna duda. Que luego hagan lo que les dé la gana, pero no sea porque nosotros no les hayamos enseñado adecuadamente los principios. Y esto tiene que ver con el equipo número 5, que tiene que debatir estos asuntos tan interesantes. ¿Cuáles son las 3 verdades absolutas? Puesto que él dice que creemos en la verdad absoluta. ¿Cuáles son las 3 verdades absolutas sobre la tolerancia y la forma de aplicarla? Pues vamos a ella. Primera. Primera verdad absoluta. Cintia. Hacer el bien a los demás. Primero, todas las personas son hermanos y hermanas ante Dios, y sus diversas religiones les han enseñado a amarse y a hacerse bien los unos a los otros. Gracias, Cintia. Entonces, la primera verdad absoluta es todos somos hermanos y hermanas. Ya lo habéis comentado antes en el ejemplo de 2 personas de diferentes religiones. Somos hermanos y hermanas y tenemos que hacer el bien al prójimo. Ese es el primer principio. Tenemos que amarnos, respetarnos y ayudarnos. Segunda verdad absoluta. Convivir con respeto mutuo hacia las diferencias del uno y del otro es un desafío en el mundo actual. Sin embargo, convivir con los diferentes es lo que el Evangelio de Jesucristo nos enseña que debemos hacer. Se nos llama a vivir con otros hijos de Dios que no compartan nuestra fe ni nuestros valores y poner en práctica la tolerancia y el respeto hacia los demás. Gracias, ¿no? Otra verdad absoluta. El respeto al diferente. Y no sé si lo habéis notado vosotros, pero a veces nos damos cuenta de que no, que nos cuesta mucho trabajo aceptar a los que son distintos. Pero esto es una verdad absoluta. El respeto a las diferencias. Todo esto crea un cimiento para lo que estamos hablando, del respeto, de la tolerancia, de la libertad. Y esto es lo que tiene que discutir el equipo. La tercera piedra fundamental, la tercera piedra. Adelante, ¿quién lo puede leer? Vale, yo puedo. Debemos defender la verdad, pero la tolerancia y el respeto que demostremos por los demás y por sus creencias no deben
hacernos abandonar nuestro compromiso con las verdades que comprendemos y los convenios que hemos hecho. Se nos ha enviado para ser combatientes en la guerra entre la verdad y el error. En eso no hay terreno neutral. Debemos defender la verdad aun cuando practiquemos la tolerancia y el respeto hacia las creencias y ideas diferentes de las nuestras y hacia las personas que las profesen. Muy bien, muchas gracias. Entonces, tenemos que ser respetuosos con las personas. Pero eso no significa que tengamos que aceptar el mal, ¿no? Defendemos la verdad al mismo tiempo que practicamos el respeto por las personas. Son dos cosas perfectamente compatibles que antes lo veíamos. Yo respeto a las personas, pero no acepto el mal, ni acepto que se confunda el bien del mal. Entonces son esas piedras angulares. Y la cuarta, bueno, son 3 nada más, ¿no? 3. Estos son los 3. Y el equipo número 6, también del discurso del Deroux, según el Deroux, ¿qué principios deben aplicar los creyentes cuando tratan de influir en la promulgación de leyes sobre la libertad religiosa? Esto es un poquito más legal, si a alguien le gusta, suponiendo que tengamos que participar en el establecimiento de leyes o votar leyes y demás, esto nos ayuda a conocer un poquito estos aspectos legales de la promulgación y administración de leyes sobre la libertad religiosa. Primero, ¿cuál es la primera ley? La primera idea sobre cómo promover leyes que respeten la libertad religiosa. Primero debemos... Deben procurar... Ahí va. Adelante, Andrea. Sí, sigue. Gracias. Deben procurar la inspiración del Señor para seleccionar y ser sabios al elegir los verdaderos principios que intenten promover mediante una ley o acción ejecutiva. Los creyentes pueden y deben procurar leyes que preserven la libertad religiosa. Gracias, Andrea. Claro, yo nunca había estado metido en un grupo legislativo y tal, pero vamos a votar, ¿no? Tenemos en cierta manera una influencia en los que están legislando, así que siempre debemos buscar la inspiración del Señor o elegir personas sabias que promuevan leyes, acciones ejecutivas que preserven la libertad religiosa. Si hay grupos legalistas o grupos de abogados o grupos de legisladores que no les importa la libertad religiosa, obviamente nosotros no estaríamos nunca a favor de, ¿no? Esta es la primera ley, el primer consejo sobre las leyes que se promulguen. Segundo, cuando los creyentes promueven sus ideas en público, deben ser siempre tolerantes a las opiniones y la ideología de los que no concuerden con sus creencias. Los creyentes deben expresarse siempre con amor, demostrando paciencia, comprensión y compasión hacia sus adversarios. Gracias, otra vez repite, ¿no? Es decir, cuando debatimos, peleamos, mejor dicho, cuando hablamos y discutimos sobre las ideas nuestras religiosas, nuestras opiniones, es muy importante la forma como lo hacemos, cómo nos expresamos. A veces hablamos de una manera demasiado brusca o violenta que damos una imagen poco respetuosa con las ideas diferentes. Entonces aquí da un consejo: cuando defendamos nuestras creencias tenemos que hacerlo respetando a los demás. Y cuidado con el tono, cuidado con el vocabulario, cuidado con el volumen de voz, porque de lo contrario daremos una imagen que no es la apropiada. Eso es muy difícil, deberían dar clases para hacerlo. Sí, a ver si nos dan un curso. El curso que viene vamos a dar eso, cómo hablar sin asustar. Tercero, una idea que el Elder Oaks dice que deberíamos tener muy clara, aunque intentarán confundirnos. ¿Cuál es la idea esa? Los creyentes no, perdón. Adelante. Los creyentes no deben desalentarse ante la conocida acusación de que están tratando de legislar la moral. La civilización occidental se basa en la moral y no puede existir sin ella. Gracias. En el relativismo moral siempre nos van a decir, hombre, ¿cómo vas a legislar sobre la moral? Es una cosa de la vida privada, cada cual que considere lo que está bien y lo que está mal, pero la moral tiene que entrar en la vida privada, no en la vida pública.
Y así lo que ocurre, la sociedad al final se corrompe porque no se legisla sobre la moral, y Elderov dice que no nos dejemos convencer con los que dicen que no hay que legislar en materia de moral. Justino, te tengo una pregunta. Sin mal, este no es mi tema, ¿vale? Esto lo leí hace años, pero si mal no recuerdo, en una introducción al derecho decía algo así como que la moral es unilateral, pero la aplicación de la ley es bilateral. Entonces, no tengo del todo claro lo que quiero decir. Es decir, no se está pretendiendo legislar sobre la moral, pero en la misma acción de legislar intenta garantizar el hecho de que los ciudadanos tengan un cierto nivel de moral básico para que no se terminen, entre comillas, matando entre ellos. ¿Esa no sería una buena forma de contradecirlo? Bueno, no sé si lo que estoy diciendo tiene algún sentido, la verdad. Yo supongo que depende hasta qué punto, ¿no? Es decir, hasta qué punto legislamos en materia de moral. La moral tiene que ver con las costumbres, ¿no? Con lo que es apropiado y lo que no es apropiado en la manera de comportarse. Entonces, el Elderov dice que las leyes tienen que entrar ahí, tienen que entrar y definir que hay ciertas costumbres, ciertos comportamientos, ciertos actos que no son apropiados y incorporarlo a la legislación. En cierta manera sería como meter los mandamientos de la ley de Dios en la ley, que siempre han estado ahí en la base. Pero vamos, yo no estoy muy preparado, no sé hasta qué punto la moral, hasta dónde y hasta dónde llegar y hasta dónde no llegar. Pero el Elderov dice que la moral tiene que entrar en la ley, o las leyes tienen que entrar en el campo de la moral, pero no en la moral particular, sino en una moral general, como estaba comentando Daniel, que permita, o sea, que ayude a una convivencia que impida que las personas se hagan daño las unas a las otras por aquello de que no importa, ¿no? No importa. Y la ley dice que la ley tiene que entrar en los asuntos de moral. Lo que pasa es que ya habría que concretar, y ahí ya no pone aquí nada, pero lo deja como término general. En término general, se puede y se debe legislar en materia de moral. ¿Qué es la moral? Pues la que habla del bien y del mal. Y las leyes a veces dicen, bueno, pues se conforma con decir que no robes, pero a lo mejor hay alguna otra cosa más que decir, ¿no? El respeto a la dignidad, a la intimidad. Hay muchas cosas ahí que yo no puedo entrar porque ni estoy preparado y tampoco hay tiempo para ello, pero la idea general es, se debe legislar en asuntos de moral, porque la civilización se basa en la moral y no puede existir sin ella y por tanto hay que incorporarla en la legislación. Eso es un punto para debatir los que se animen en el grupo. Cuarto, para ir terminando ya y dar tiempo para los grupos. Los creyentes no deben abstenerse de promover leyes que preserven condiciones o normas públicas que los ayuden a practicar los requisitos de su fe, pero donde los creyentes sean mayoría, siempre deben ser sensibles a los puntos de vista de las minorías. ¿Alguien entiende esto? El ambiente legal de la sociedad tiene que ser tal que permita a las personas ejercer sus creencias. Y siempre habrá grupos minoritarios y es importante que tanto las mayorías como las minorías se encuentren cómodas en la sociedad porque las leyes preservan ese ambiente que permite ejercer las creencias que naturalmente estén en armonía con la ley. Pero crear ese ambiente en el que todos puedan ejercer sus creencias, mayorías y minorías. Cuando, presidente Faustino, cuando en el artículo F dice que dejamos que cada persona crea lo que quiera, donde quiera y como quiera, en ningún momento veo que pone excepto si son menos de 20 personas o excepto si son más de 500. O sea, no nos dice cuántos. Como si una sola persona dice que cree que su Dios es una silla. Pues tengo que respetarle que su Dios es una silla y que la venere. Entonces, ese artículo de fe yo creo que ya lo resume, no extiende más. Y de esa manera, lo que se trata es de que todo el mundo tenga derecho a ejercer sus creencias, siempre que las creencias sean respetuosas con la legalidad vigente y las leyes. Es decir, si hay una creencia que está en contra de las leyes del país, pues ahí hay un problema. O las leyes están mal o esa creencia tiene que corregirse. Pero desde luego el ambiente que creen, las circunstancias que creen las leyes tienen que facilitar el ejercicio de las creencias de las personas, sean grupos mayoritarios o minoritarios.
Y terminamos con el punto 5. Belderov dijo, debemos establecer un equilibrio entre la verdad y la tolerancia. No podemos ser flexibles cuando se trata de principios, pero podemos discrepar cortésmente sin ser desagradables. Y eso lo dijo el presidente Hinckley, que está citando ahí el Belderov. Así que en cuestión de principios no podemos ser flexibles. Los principios tienen que estar ahí, pero eso no significa que tengamos que enfrentarnos a nadie y ser descorteses. Bueno, pues ahí está. ¿Algún comentario antes de separarnos? Tenéis apuntados ahí, porque los mandé al grupo, los 6 puntos, que son bastante... Parece que te leí el pensamiento, porque todo lo que está en tus diapositivas está en mis notas. Muy bien, eso quiere decir que el espíritu ilumina a gallegos y madrileños. Muchas gracias. Y creo que es importante los principios que hay en los discursos. Son 4 discursos muy interesantes, muy intensos, algunos de ellos se ha resumido y he puesto en negrilla para facilitar su lectura. Así que si os parece bien, nos separamos y dentro de unos 20 minutos nos encontramos de nuevo y a ver si hay suerte. No va a ser fácil porque son asuntos complejos, pero yo creo que si los tenéis ahí delante en el material del grupo, podéis debatirlos más fácilmente. Pues nada, buena suerte y nos vemos en 20 minutos, aunque me iré paseando por ahí a ver qué tal vais. Bueno, no nos queda otra nada más que ser tolerantes, porque queramos o no, va a haber diferencias de opinión hasta la segunda venida y bien entrada después del milenio. Entonces, más nos debemos de alguna manera encontrar una manera para llevarnos bien. Entonces... Hay un truco, y ahora ya quizá un poquito hablando ya más en serio, hay un truco muy sencillo de usar para intentar siempre ser tolerante con las personas, o con la cultura, o con la ciudad donde está, o con lo que sea, que es la palabra respeto. Nunca, yo he viajado muchísimo, por casi toda España he viajado. Nunca he ido a una ciudad, y además es una cosa que me pone de los nervios cuando llega alguien, ay, es que en mi ciudad hacíamos, o es que en mi país hacíamos. Yo a esa persona automáticamente le digo, mira, yo mismo me ofrezco a llevarte al aeropuerto para que marches y te vayas a tu país de nuevo o a tu ciudad de nuevo, si esta te parece tan mala. Porque eso significa que no estás respetando lo que yo tengo aquí. Yo nunca puedo hacer una comparativa. ¿Sabes una cosa, Pilar? Es que mi ciudad o mi religión o mis gafas son mejores que las tuyas. ¿Te has dado cuenta, Pilar? ¿Tú también te has dado cuenta que mis gafas son mejores que las tuyas? Una cosa, lo siento. He hablado con Raquel y resulta que están en el grupo 6, como os dije. Yo creo que están haciendo la clase. Esta es mejor. Vete tú con ellos si quieres, pero nosotros nos quedamos. Amanda, es que no nos podemos ir. Nos tiene que mandar él. ¿Pero alguien llamó a Faustino? Pero estamos con un tema súper interesante. Porque estamos aquí fuera. Quedamos tolerantes. Mira, No me gusta estar fuera de lugar, ¿sabes? No quiero estar en un grupo. Escucha, ahora bien, si te Amanda, estás con los mejores, consuelo, si te sirve de consuelo, Amanda, en mi pantalla está en el medio, no estás perdida. Josema, en lo que decía, ¿sabes lo que pasa? Que casi todo el mundo cuando está fuera de su país añora tanto lo de su país, claro, que es la forma de expresarlo. Pero mira, yo soy andaluz y vivo en Galicia hace 26 años. Yo te aseguro que amo esta tierra como si fuera mía. Es más, a veces soy más gallego que los propios gallegos. Pues mira, y es más, una cosa que la gente a veces se olvida... Entra en el grupo reducido. Soy madrileña y vivo en Cataluña. ¿Qué te parece? Pues lo siento mucho. Lo siento mucho. Te indulto. Espera, Helen, una de dos. O Helen está saludando o quiere hablar, porque tiene la mano levantada. Vamos a ver, Helen está todo el día hablando, porque calle un día no pasa nada, hombre. Jorge, sé tolerante con ella, tú también. Habla, Helen. Yo quiero hablar, sí. ¿Cómo que quieres hablar? Espera. A ver, habla. Dice, sí, la tolerancia. Respecto a muy bien, ya está. Siguiente. Muy bien. Ya va, no, todavía no. Con respecto a eso, tenemos que, lo que dijo Faustino, tolerancia es una actitud amistosa, es justa, pero tenemos que ver la otra cara de la moneda, ¿no? Que es la verdad. Tolerancia no significa
exactamente tolerar tolerar algo que salga de los principios. No es, eso no tiene, como lo dijo en la última lámina, eso no es, es inflexible. O sea, no podemos tolerar lo que es fuera de nuestros principios. Está bien que seamos comprensibles con las demás personas, los escuchemos y tal, pero nosotros tenemos que siempre mantenerse inflexibles en los principios que mantenemos y que estamos aprendiendo en la iglesia. Bueno, creo lo que quieres decir para matizar es de que no tenemos que aceptar. Tolerar sí, pero no aceptar. Es decir, vamos a ver, yo tengo un conjunto de normas que vivo, pero las cuales no impongo a otros. Y espero que también los otros sepan aceptar mi lado. Que luego es otro lado de la tolerancia, que yo me paso tolerando a todo el mundo, pero nunca me llega a mí el turno de que me toleren a mí. Quiero decir, como diciendo, yo soy majo y tal y cual, pero cuando abro la boca todos son peros. Vamos a ver si practicamos también conmigo, que te toca jugar. Entonces, eso es uno de los grandes problemas que a veces tenemos en saber hasta qué límite tolero. No, yo tolero. Otra cosa es que no acepte y que defenderé mis principios y que diré que esto está bien y esto está mal, aunque a la vez te respete a ti. Que eso ya es un... Yo no sé levantar la mano en la pantalla, pero la dejo así porque quiero decir luego algo, que yo no sé cómo se levanta. Tú eres obispo, está todo el día hablando, deja a otros como yo. No, yo estoy todo el día callado. Subiendo impuestos, pero callado. ¿Subiendo impuestos? Pero si el 10% no, cuando acabes quieres una cosa. Cuando acabes quieres una cosa, que a veces se nos olvida también de la tolerancia. ¿Sí? Vale, pues mira, algo que te estaba escuchando y esto no tenéis que estar de acuerdo, solamente es una apreciación propia, ¿vale? No hay que olvidar, y a ver si esto no lo malinterpretáis, que la tolerancia está recubierta por una fina capa de hipocresía, ¿vale? ¿Y por qué digo esto? Porque antes estábamos todos, sí, porque hay que ser tolerante, y las minorías y las mayorías. Tururú. No me lo creo ni yo. Todos somos muy tolerantes hasta que te tocan las narices, hasta que te tocan las fibras. Entonces, defendemos eso porque somos cristianos, estamos en la clase de instituto con Faustino y ahora queremos quedar todos muy bien. Pero en cuanto hablen mal de uno de tus hijos, de tu ciudad, de la comida que has hecho, de la actividad que has preparado, de algo, se te acaba la tolerancia. La tolerancia se te va a freír puñeta. Entonces, la tolerancia tiene una fina capa de hipocresía. Sí, Jorge, no me hagas que no porque esto pasa. La tolerancia tiene una fina capa de hipocresía que a veces no sabemos cómo, pero está ahí y a la mínima que no sea la tolerancia como tú esperas, salta, ¿vale? No quiero decir que somos unos hipócritas, pero sí que con cierta facilidad la hipocresía acompaña de la mano, va muy cerquita de la tolerancia. Somos muy tolerantes, ¿vale? Madrileña doña Pilar y vive en Cataluña. Somos muy tolerantes, madrileños y catalanes. Sí, hasta que digan algo de Madrid. Verás tú dónde va tu tolerancia de Cataluña. Y estas cosas pasan porque somos seres humanos. La mujer no tiene por qué aceptar todas las cosas como si no tuviera opinión. ¿Cómo? Que respetar los que han levantado la mano para hablar. Venga. A mí es que, escucha, a mí es que me gusta crear el bullicio. Para que podamos hablar todos. Andrea. ¿Cómo levantáis la mano, leche? ¿Cómo se hace eso? No te lo enseño. Está en opciones. Ya lo encontré. Y en reacciones hay un sitio que pone levantar la mano. Vale. Mira, ya la tienes levantada. Bueno, Andrea, estabas tú, habla. No, iba a decir que respecto a lo que estaban comentando, ¿no? Yo creo que es que a veces también como personas nos cuesta distinguir un poco entre eso, la tolerancia y el no estar de acuerdo en ciertas cosas, ¿no? Porque yo puedo ser tolerante con alguien, pero a lo mejor no coincidir en algo. Y creo que creo que en la sociedad de hoy en día eso es como que la gente no lo acaba de entender, porque que yo no esté de acuerdo contigo en algo no significa ni que me caigas peor, ni que te odie, ni que ya no podamos ser amigos. Y a veces la gente lo ve así, no es como, vaya, pues ya esto no te parece bien, pues ya no podemos hablarnos. Y no es eso, ¿no? Yo puedo tener una opinión distinta a la tuya, pero seguir siendo tolerante, ¿no? Entonces, creo que también va un poco en cómo se educa a la sociedad, ¿no? Que a veces pues pensamos que por no estar de acuerdo en determinadas cosas, pues ya no podemos ser compatibles. A mí, por ejemplo, tuve una experiencia en la misión que pues una vez haciendo contactos
pues contactamos con esta persona y quería hablar con este hombre, y cuando vio quién era, ¿no? Y la chapa que llevaba y sabía ya a qué religión pertenecía, me dijo, no, seguro que no quieres hablar conmigo porque yo soy testigo de Jehová. Y me dio mucha pena esa reacción, porque pensé, ¿y por qué no voy a querer hablar contigo? Pues podemos tener una conversación perfectamente natural, y es porque yo puedo aprender mucho de ti, igual que yo puedo compartir cosas contigo, aunque no estemos de acuerdo en algunos puntos, ¿no? Entonces, a veces me da un poco de pena esta posición que tiene la sociedad, ¿no? Que piensen que, bueno, es que pues como yo pertenezco a esta religión y tú a esta otra, seguro que no podemos hablar o ser amigos. Y es como, no, todo lo contrario. Si realmente nos basamos en principios como los que comentabais, ¿no? Pues eso, el respeto. Y si somos tolerantes y entendemos bien lo que significa cada cosa, es que podemos edificarnos ambas partes por igual, ¿no? Aunque haya puntos en los que no estemos al 100% de acuerdo. Sí, yo quería comentar sobre lo que ha hablado Josema. A veces me ha venido a la mente que a veces no es las cosas que te suceden alrededor, ¿no? Si tocan a mi hijo, sino de la manera que te afectan. O sea, el problema viene en la manera que te afecta. Pero si tú en ese sentido, yo siempre me digo, esto sigue siendo un problema para mí porque a veces parece que viene una prueba y la misma y digo, sigue siendo un problema porque sigo que me afecte de mala manera. Cuando aprenda a que eso no me afecte de esa manera, ya deja de ser un problema. Entonces, la tolerancia viene mucho con eso, ¿no? Por ejemplo, en el sentido de que yo vivo aquí en Cataluña. Cataluña es una parte de España maravillosa, me encanta. Tiene, como todo España, que es una riqueza tremenda. Entonces, tolerar cuando hay personas que a lo mejor piensan que ellos deberían de ser independientes por razones X, ¿no? Y no ser parte de España, bueno, hay que tolerar porque yo tengo muchos buenos amigos que piensan así. Toleras lo que ellos piensan, que no lo compartes. El otro día, sin ir más lejos, no me decía, bueno, es que tú como madrileña debes estar llena de ira. Y yo no. Y no sé qué. Digo, pues no, porque yo vivo en España, soy española y no tengo ningún problema. Quizá quien tiene problemas son los que quieren otra cosa que hasta ahora no la tienen, ¿no? Entonces, mucho de la tolerancia y el problema que las personas tienen para tener tolerancia es porque se sienten amenazadas. Cuando no te sientes amenazado, es mucho más fácil ser tolerante. Yo creo que parte de la intolerancia que hay en el mundo es porque de alguna forma se sienten amenazados y quieren imponer. Pero si tú no te sientes amenazado, no impones nada. Dejas a los demás libres con lo que crean o no crean, y como decía Andrea, pues puedes hablar con todo el mundo. Yo creo que tú has dado clave. Tengo la mano yo, Espera. Pero estoy respondiendo, que me estaba diciendo como dijo Josema, entonces estoy respondiendo. Pero te iba a decir, Pilar, que tú has dicho una frase clave en todo lo que estamos hablando, que es depende cómo te... ¿Se ha ido Pilar? No, está ahí. No, estoy aquí. Depende cómo te afecte. Claro. Hay un vídeo que todos conoceréis, que es cuando Cristo está subiendo hacia Getsemaní con la cruz y el pueblo les grita, le escupe, le ofende, etc. Creo que este vídeo lo habéis visto todos. Entonces, a mí me llama mucho la atención que hay un momento en el que, claro, si ahora mismo yo dijera, bueno, ¿quién de vosotros, que levante la mano el que se considere una persona que amaría a su enemigo? Porque amar a nuestros amigos no tiene mérito. ¿Quién amaría a su enemigo? Yo creo que todos levantaremos la mano. Yo me han enseñado en la iglesia y yo lo haría. Sí. Cuando Cristo está subiendo esa cuesta hacia el Gólgota, hay una persona que se le acerca y gritándole, le dice, ¿qué? ¿Me vas a decir ahora que estás ahí con el madero y que vas camino del Gólgota a ser crucificado? ¿Me vas a decir ahora que me amas? A lo que Cristo se para, lo mira y le dice con toda naturalidad, pues claro, como diciendo, ¿por qué no te voy a querer? Eso es un ejemplo que yo puedo aplicar a la tolerancia. Por lo que tú has dicho, Pilar, por cómo yo dejo que me afecte. Si yo opino algo y tú opinas otra cosa diferente, oye, ¿qué jugamos? ¿Al fútbol o vamos al cine? Y al final todos hemos votado que vamos al
cine, yo me fastidio sin poder jugar al fútbol, aunque me haya puesto la camiseta y todo para jugar y todo, me habéis fastidiado, y me dices, ¿qué? ¿Y ahora qué? ¿Vas a venir al cine con nosotros o te vas a enfadar aquí como un niño pequeño? Si yo te respondo claro, voy al cine, no pasa nada. He sido tolerante porque he entendido que tengo que respetar que hemos decidido entre todos, aunque a mí no me haya beneficiado, ir al cine. ¿Entiendes la diferencia? Es cómo te afecta a ti. Por eso decía que hay esa pequeña capa de hipocresía que a veces, si no sabemos cómo controlar cómo me afecta, efectivamente yo reacciono de una manera incorrecta. Porque, repito, mira, Andrea estaba diciendo antes, no, tal, si tú haces una actividad, preparas una actividad, pero mira, concienzudamente, con todo, y resulta que a última hora, Andrea, llegamos todos aquí y te decimos, oye, mira, que la actividad que habías preparado para otro día, que vamos a hacer otra cosa. A ver si te veo con la actitud de, bueno, pues no pasa nada. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Está por aquí Faustino. Hombre, Faustino, ¿dónde nos has mandado? Que no hemos quedado aquí todos. Estamos improvisando, ¿eh? Josema, que le tocaba... Venga, Jorge. Porque esto es como en el Congreso, un segundito de respuesta. Vamos a ver, yo como entiendo las cosas, como os dije antes, una cosa es tolerancia, otra cosa es que acepte. Tolerancia es mi actitud ante cosas que son, por ejemplo, ajenas a mi moral. Y voy a poner un ejemplo. Yo en el trabajo, en una de las veces que tuve, teníamos en el almacén una chica que era lesbiana. Curiosamente, la que la defendía era yo. ¿Cómo la defendía? Porque los demás se metían con ella, porque no sé qué, tal y cual, pim, pam, pum, y yo, vamos a ver, vamos a las cosas en orden, vamos a ti y tal. Y sin embargo, cuando teníamos a veces descansos, pues los temas siempre se hacen más profundos. Y yo con respeto, sin querer herir a nadie, por lo menos lo hice lo mejor que pude, no sé si lo logré, pero yo decía, mira, vamos a ver, yo no creo en esto, por esto, por esto y por esto, y esto es mi moral. Quiero decir, es como yo vivo, la cual no te impongo a ti, como muestra se ve, pero quiero decir, pero esto es lo que yo creo y esto es lo que yo vivo y lo que yo de piel para adentro creo que tengo que hacer y es como yo vivo y me pasó en diferentes situaciones y por supuesto que la chica tenía sus ideas, pero estaba encantada y es más, todavía, ¿cuánto hace que ya no trabajo allí? Y sin embargo me la encuentro por la calle, me recuerda, tal nombre, tal, y hemos quedado muy bien. Entonces, yo, ya para acabar, toleré sus ideas, la defendí en la posición que yo tenía como jefe de esa planta. Pero eso no quiere decir que la tolerancia me haga que acepte, porque entonces ya es no sé, lo que pasa es que reconozco que el equilibrio hay que saber hacerlo, pero bueno, tampoco es... Y mira, una historia que me hace gracia. Abuelo Cebolleta, déjale el sitio al maestro. Oye, aquí estoy hablando ya cuando acabe el discurso. Chicos, mira, ya no somos 12, ya somos más. Hay una cosa muy interesante, una vez le pasó a José Smith. Estaba una vez hablando con un predicador y el predicador no aceptaba nada de lo que le dijo. Y después de mucho rato le dijo José Smith, bueno, ya que no aceptas nada, por lo menos quédate a comer. Bueno, pues yo, si somos con la gente, quiero decir, quédate a comer, ya que no te aceptas, te quedas a comer conmigo. Aquí estamos en la cocina de Faustino, vamos a comer. Que hacer la clase ahí me dio hambre, Faustino, mira a ver, saca unos pinchos. Y le invitaste a comer y dijo, esa comida no me gusta. Pero entonces yo que soy tolerante no dejo nada, porque yo hasta fecha de hoy nunca he dicho eso. Los mormones somos intolerantes hasta con la comida. Por cierto, Jorge Álvarez, muchas gracias por lo que comentaste sobre la forma en que trataste a la chica de... Bueno, yo no te lo impongo, pero esto es lo que yo pienso. Me lo voy a anotar, ¿sabes? Me lo voy a intentar guardar. Creo que es una excelente forma de aplicar la tolerancia. Yo pensé que estábamos en el grupo, después empecé a ver aquí gente, digo, esto ahora no estamos todos. Estamos en el general, por eso te decía, a ver si te vas callando. Ya cerramos. No, pero estuvo muy interesante. Yo veía qué cara que digo, bueno, será, no sé lo que pasó aquí. No sé qué ha pasado con el Zoom, que ha sido una confusión. La gente paseando por aquí y por allá, no han salido todos del grupo general, pero espero que nadie se haya sentido solo, ¿eh? Es decir, aquí ha sido un problema técnico. La técnica no ha sido respetuosa y ha hecho acepción de personas, pero bueno. Vamos a convertirlo en un ejemplo de lo que puede ocurrir en nuestra vida. La tolerancia tiene un matiz peyorativo en español, en inglés no, pero la palabra tolerancia es la actitud del superior hacia el inferior. A mí la palabra tolerancia no me gusta porque en español tiene una connotación de
de menosprecio. Es decir, que yo prefiero la palabra respeto. Hay que respetar al diferente, no hay que tolerarlo, porque tolerar significa el superior aguanta al inferior. Yo me acuerdo cuando era pequeño que un día escuché a Lola Flores que dijo: nosotros los católicos toleramos a los que no sean católicos, si los dejamos, ¿no? Los toleramos en España, vamos, que nos aguantan, ¿no? Y esa tolerancia parece que es una especie de condescendencia del superior hacia el inferior. Y ya os acordáis, los que habéis participado en la historia de la Iglesia en España, la primera ley de libertad religiosa del 67, los protestantes la rechazaron, diciendo que era una ley de tolerancia, no de libertad. Toleraban a las minorías, pero no las respetaban. Pero bueno, la palabra tolerancia en inglés no tiene esa connotación negativa y la hemos desarrollado desde el punto de vista, y os he puesto la definición que dice el Elder Oaks, que es el respeto al diferente, ¿no? Pero sí, la palabra respeto siempre me gusta más que la palabra tolerar. Bueno, yo te tolero, te aguanto, ¿no? Como dicen en inglés, ¿no? En inglés dicen soportar y en español decimos apoyar. Y a veces algunos traducen por soportar y no soportamos. Nosotros apoyamos, no toleramos, respetamos. Pero bueno, yo estoy seguro que habéis tenido un debate interesante, aunque haya habido un poco de confusión en el reparto. Así que venga, vamos allá. Equipo número 1, ¿quién es el representante? Que nos diga cuál es el tema de su grupo y que nos lo resuma en 2 minutos y 1 segundo. Ok, nuestro equipo, la pregunta era: ¿qué consejos nos da el Elder Cook sobre la forma de luchar para defender la libertad religiosa y los principios morales? Y bueno, el Elder Cook deja claro que debemos apoyarnos en otras personas de otras creencias religiosas para proteger la libertad religiosa. ¿Y qué podemos hacer? Pues ser un ejemplo, ¿no? Vivir lo que creemos, ser honrados, ser respetuosos, educados. Y algo interesante que estábamos comentando, que lo dice en el discurso, es que una de las razones por las que los ataques del mundo tienen tanto éxito es porque los creyentes se quedan un poco atrás, o sea, no dicen nada. Tal vez a veces es porque nos da miedo lo que van a decir o porque no nos van a respetar o lo que sea. Así que estábamos hablando de ese conflicto que se nos presenta, que cuándo debemos hablar y cuándo debemos dejarlo pasar. Y bueno, llegamos a la conclusión de que el Espíritu nos va a guiar, que debemos hacerlo todo con valentía, pero no con prepotencia, y también que cuando no podemos decir nada, nuestro ejemplo ya es mucho. Y también hablaba una hermana sobre la oportunidad que tenemos de compartir nuestras creencias en las redes sociales, que tenemos esa libertad y bueno, que muchas personas le han preguntado a ella y después le han pedido consejos porque han visto que es una persona religiosa y con buenos principios. Y todo haciéndolo de esta manera respetuosa, no debemos por qué tener miedo, ¿no? Y eso era más o menos nuestro grupo. Muchas gracias, Sara, por el resumen. Perfecto. Grupo número 2. Me tocó a mí, Faustino. El equipo número 2, la pregunta es: ¿qué relación establece el Elder Hales entre el albedrío y la libertad religiosa? Él precisamente comentó que el uso fiel de nuestro albedrío depende de que tengamos o no libertad religiosa. Nos dice que las bendiciones que hoy gozamos se deben a que elegimos seguir al Salvador antes de esta vida. Y realmente platicábamos en relación a qué tanta libertad religiosa puede existir, cuando muchas de las veces no es solo el gobierno el que pudiera en un momento dado impedir la libertad religiosa, sino la comunidad como tal. Estamos hablando precisamente de que muchos tiempo atrás el dominio precisamente de una religión sobre cualquiera de las otras, pues se daba precisamente porque infundían mucho el miedo. El tratar tú de cambiar de religión o ya con siquiera nomás de pensar en ponerte a estudiar cuáles eran los cánones de otras religiones, pues esto ya te traía como consecuencia que te fueras al infierno, porque realmente esas no eran cosas de Dios. Entonces, tal y como lo comentaba ahorita Faustino, me gustó eso, que dice él que más vale tener respeto, porque en aquel entonces yo lo sentía así, las familias eran tolerantes con las personas que no seguían el mismo credo. Y esto de ser tolerantes era de que
pues medio te acepto, pero por detrás te voy a estar criticando. Y mientras te esté criticando, yo esta crítica la voy a llevar con todos los demás y de alguna forma pues te vamos a afectar porque no eres creyente de lo que nosotros creemos. Entonces, cuando no hay esa libertad religiosa, obviamente pues te encasilla precisamente en cosas que por temor, o como lo comentamos también, muchos se piensan que va a afectar las tradiciones familiares, tradiciones de comunidad, porque si ya no crees en esto, ya no vas a andar haciendo, o vas a ir a las ceremonias religiosas o las mismas costumbres que se tengan dentro de tu hogar, que las reuniones para hacer esta oración, las reuniones para hacer esto otro. Entonces, todo esto llegaba a afectar a las familias de alguna u otra manera, que si alguien quisiera tener el albedrío de poder escoger, pues lo limitaban, lo detenían porque tenían pánico, tenían miedo, primero porque te vas a ir al infierno con todos los zapatos, segundo, pues estabas fuera de las creencias o de las tradiciones familiares y eso afectaba emocionalmente a muchos miembros de esas familias. También comentamos, ya casi para terminar, que tenemos de basarnos en creencias comunes y la verdad, tal y como ahorita lo comentaba Jorge, y muy cierto, hay que hablar con personas en un momento dado que pueden estar afectando hasta cierto punto sus creencias, su propia horas laborales, etcétera. Pues hay que comentarles precisamente sin ningún miedo, sin ningún temor y con mucho respeto, precisamente cuáles vienen siendo las facilidades que se les pueden dar para que ellos sigan manteniendo su libertad religiosa dentro de las horas laborales, orientarlos a que puedan llevar a cabo obviamente sus rituales en un momento dado, pero sin que les llegue a afectar ni a ellos ni al trabajo, y simple y sencillamente tratarlos con respeto. Entonces, pues esto es más o menos lo que estuvimos platicando. Muchas gracias, Julio César, por el resumen. Equipo número 3. Vale, del grupo número 3 nos tocaba hablar sobre las 4 piedras angulares de la libertad religiosa. Bueno, hay una frase que dijo el Elder Hales, es donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Y qué es la libertad? Es el albedrío, como decía el hermano que acaba de hablar. Bueno, la primera piedra angular es la libertad de culto, que básicamente es respetar las creencias de los demás, ¿no? Las ceremonias, las costumbres, las formas que tengan de adorar al Dios en que crean. No deberían hacernos ver a las personas como extraños, ¿no? Simplemente son costumbres distintas, así como aquí en España tenemos una costumbre. En China probablemente no sea la misma, pero no por eso tenemos el derecho de decir, pues lo que yo hago está bien y lo tuyo no. Ahora, la segunda piedra es la libertad de compartir nuestra fe y nuestras creencias con los demás. Y una hermana decía que, bueno, que compartirlas desde la enseñanza que impartió Jesucristo, ¿no? Viviendo nuestra religión, haciendo lo correcto, ¿no? Jesucristo fue el ejemplo que deberíamos seguir, ¿no? Me acordó de esta, que justo lo vimos antes de iniciar los grupos, que Jesucristo le dijo a esta mujer pecadora, ni yo te condeno. Si el mismo Jesucristo no condena a nadie y te perdona, ¿quiénes somos nosotros como si fuéramos superiores a decir, yo sí te condeno? Entonces, de esa manera, ver... La tercera piedra es la libertad de formar una organización religiosa en la iglesia para adorar. Evidentemente, el apoyarse mutuamente es muy importante. No podemos estar solos. Somos seres sociales y necesitamos estar con otras personas. Y qué mejor con personas que también tengan la misma creencia que nosotros. El apoyarnos mutuamente no solamente para crecer como una comunidad provechosa, sino también para crecer espiritualmente y enterarnos también de
justamente las ceremonias que hacemos dentro de la iglesia, porque hay muchos conversos, aquí incluida yo, que al principio no sabían nada de nada, y ahora, bueno, más o menos tengo una idea, todavía no me entero de todo, pero más o menos viendo el ejemplo de otras personas, pues ya voy creciendo poco a poco de forma espiritual. Y la cuarta es la libertad de vivir nuestras creencias. Esto está muy relacionado con la segunda piedra angular, porque al compartir nuestras creencias, nuestra fe, ya estamos viviendo estas creencias, ¿no? Y como decía una hermana anterior, dijo que el ser como mostrarse en TikTok haciendo cosas que inspiren y muestren, ¿no? Un poco de lo que creen, pues lo mismo, en la vida cotidiana podríamos nosotros estar viviendo nuestra religión y mostrándola al mundo sin necesidad de mostrar, mira, soy miembro abiertamente, ¿no? Simplemente viviendo de esta manera y otras personas viéndolo así dirán, vaya, esta chica me impresiona por cómo es que hace las cosas, cómo es que se comporta ante las situaciones o cómo es que responde ante las circunstancias adversas, ¿no? Que sería bueno que se nos conociera, ¿no? De esa manera, ¿no? Viéndonos como personas que irradian luz, que irradiamos esperanza, que irradiamos ese amor hacia otras personas, aunque no sean de nuestra religión, aunque no sean de nuestra familia, aunque no sean ni siquiera de nuestra comunidad, de nuestro país, sino simplemente porque todos, como decía, como una de las verdades absolutas, como hermanos, porque todos lo somos. Y eso es básicamente lo que hablamos. Muchas gracias, María. Equipo número 4. Ok, nuestra pregunta era, ¿qué enseña el Elder Nelson sobre el peligro de la tolerancia sin límites? Entonces, una hermana comentó, ¿no?, que el límite se puede separar muy fácilmente por medio de una línea, o sea, muchas veces vemos, estamos tan acostumbrados a las cosas que vemos al día a día, a los tipos de baile, los tipos de música, que ya no, a veces se nos hace muy difícil separar el límite de qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, ¿no? Otra cosa que dijo el presidente Nelson es, un minuto, que lo tengo aquí. Sí, dice, una cosa es la tolerancia de las creencias y otra, tolerar la práctica del mal. Entonces, cuando toleramos tenemos que ser respetuosos, pero también tenemos que dejar claro qué es lo incorrecto, porque que yo quiera respetar, no tiene por qué decir que yo no puedo decir sobre lo que yo creo o si pienso que no es algo correcto, porque por medio de hablar, cuando uno habla con las personas se pueden corregir hábitos malos o se pueden corregir cosas que realmente no son tan apropiadas. Ya. Muchas gracias, Dayana, por el resumen. Buen trabajo. Equipo número 5. Hola, soy yo el representante docente. Vale, pues tenemos la pregunta de, según el Elder Oaks, ¿cuáles son las 3 verdades absolutas sobre el verdadero significado de la tolerancia y sobre la forma de aplicarla? Bueno, son 3 puntos que los hemos comentado y los hemos apuntado. El primero dice que todas las personas son hermanos y hermanas ante Dios y sus diversas religiones les han enseñado a amarse y a hacerse bien los unos a los otros. Hay una cita de Elder Gordon Binkley que no la voy a leer, pero bueno, habla básicamente de este punto, ¿no? De que entre las distintas religiones debemos tener una hermandad. Y hay una hermana que comentó que esta hermandad debe empezar primero dentro de nuestra religión, en nuestras congregaciones, para que luego sea más fácil fuera. El segundo punto es vivir
con diferencias. Vivir con diferencias es lo que el Evangelio de Jesucristo nos enseña que debemos hacer. Vale, hay varias escrituras que el Elder Oaks ha compartido. Está la de Mateo 13:33, que somos como la levadura, ¿no? que hace crecer, si es un pan, pues hace que el pan crezca. Pues nosotros en la sociedad debemos ayudar a que la sociedad se desarrolle con los principios morales que tenemos de la religión. Dice también que debemos poner en práctica la tolerancia y el respeto hacia los demás. O sea, son dos escrituras, ¿no?, que la ha compartido, Romanos 14:19 y Romanos 12:18. Es decir, que tenemos que vivir el Evangelio. También mis compañeros, bueno, hay una pregunta de uno de los compañeros que dice, ¿cómo reaccionarías ante un insulto hacia nuestra religión, hacia la religión que nosotros profesamos? Y bueno, básicamente entre todos hemos estado de acuerdo que lo importante es defender nuestra creencia, nuestra posición, no callarnos, y mediante el respeto y la tolerancia intentar entrar en diálogo. Pero como había un hermano que comentaba que muchas veces los gritos y los insultos intentan acallarnos, pues si van por esta vía, lo mejor es no seguir hablando. Y bueno, es que han comentado muchas cosas, pero no sé si debería leerlo todo porque tenemos poco tiempo, Faustino. Tienes 3 segundos. Vale. 1, 2 y 3. Pues ya está. Buen resumen, Daniel. A ver si la próxima vez tenemos más tiempo para los equipos porque ciertamente vuestros comentarios son muy importantes. Equipo número 6 y concluimos. Sí. Javier. Sí, pues la pregunta es, según el Elder Oaks, ¿qué principios deben aplicar los creyentes cuando traten de influir en la promulgación y administración de las leyes que preserven la libertad religiosa? En primer lugar, el Elder Oaks nos dice que debemos de procurar la inspiración del Señor para seleccionar verdaderos principios que bueno, nos motiven a promover una ley. Y en segundo lugar, dice que los creyentes debemos ser tolerantes cuando compartamos nuestras ideas en público y debemos de promover nuestras creencias con amor. El tercero, que no debemos desalentarnos ante la conocida acusación. Ante la acusación, exactamente, gracias Raquel, de que estamos tratando de legislar la moral. Y bueno, yo aquí tengo un comentario. Y es que muchas veces también las personas cuando sienten que alguien les está imponiendo algún tipo de norma moral, sienten que están fiscalizando su vida. O sea, es como, esto es mi vida privada, no te metas en mi vida. Y creo que eso es lo que muchas veces sucede cuando se intentan promover leyes que están respaldadas por nuestras creencias o por los principios en los que creemos. Hay personas que se sienten fuera y de alguna manera se sienten como inspeccionadas o juzgadas. El cuarto es que no debemos abstenernos de promover esas leyes que nos ayuden a practicar los requisitos de nuestra fe. Y el quinto, lo que el presidente Hinckley nos dijo, que debemos de ser buenos vecinos, amables, generosos y cordiales. En definitiva, lo que hemos hablado en la clase, a lo largo de la clase, ser buenos ejemplos. Además de compartir con palabras, pues compartir a través de nuestros hechos. Muchas gracias, Javier. Faustino, Daniel. Sí, es que hay una reflexión del hermano Jesús buenísima que me gustaría dejarla. Es muy corta, es una cita. Sí, es sobre la cita de Lord Boyd Packer que dice que la tolerancia es una virtud inestable. Y el hermano Jesús dijo que la tolerancia sin regla deja de serlo, deja de ser tolerancia. Entonces, sí quería comentar eso que era para el final, pero bueno, nos ha gustado mucho a todos. Gracias, Daniel, que forma parte de la definición, ¿no? Define la tolerancia, el de Packer dice que es inestable. Son comentarios muy interesantes que hay ahí. Yo creo que son discursos llenos de
información necesaria para todos nosotros. Así que vamos a estudiarlos, vamos a ir asimilándolos poco a poco. Siento mucho que se hayan acumulado 2 lecciones, pero son temas hermanos y vemos que lo que se dice sobre la tolerancia, el respeto y la libertad coinciden. Muy bien, pues muchas gracias a todos. El próximo martes vamos a ver y ya nos vamos a meter directamente en el budismo y en el confucianismo. Y ahí vamos a demostrar si somos o no somos respetuosos. Voy a mandaros una escritura y voy a repetir otra vez, creo, lo tenéis en el grupo, el discurso del presidente, ¿cómo se llama? Presidente de la iglesia, de esto de los mormones, ¿cómo se llama? El último, Nelson. Os mandé un discurso que lo voy a volver a mandar otra vez, que se me va a Hunter, presidente Hunter. Así que os mandé el discurso del Hunter, que os lo volveré a repetir, eso, una escritura, y ya nos metemos de lleno en el budismo y en el confucianismo para aprender. Y ¿Nos vas a traer un monje Shaolin o algo? Si nos traes un monje Shaolin o algo. Yo voy a mandaros una túnica amarilla para todos. Faustino, ¿puedo decir una cosita? Bueno, es solo leer una escritura sobre la que he meditado esta semana con este tema. La voy a leer muy rápido, está en Lucas 9, es como cuenta Lucas, que iban a una aldea de los samaritanos para hacer los preparativos, pero no los recibieron. Y entonces los apóstoles, dice, y al ver esto sus discípulos Jacobo y Juan le dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose Jesús, les reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Así es como cuenta Lucas la tolerancia de Jesucristo. Sí, Juan y Santiago eran los hijos del trueno, menudos eran. Sí. Los apóstoles se fueron poco a poco domeñando, se fueron poco a poco, sí. Igual que nosotros. Si yo miro mi historia, me di cuenta que me fui convirtiendo de fanático en un poquito, he necesitado años y todavía me queda algo, así que hay suerte y lo entierro del todo. Sí, eso es en lo que yo medité precisamente. Confundimos el testimonio con el trueno, ¿no? Cuanto más seguro estoy, más intransigente me vuelvo. Y mi esposa suele decir, cuanto más tiempo llevo en la iglesia, peor, porque me vuelvo más intransigente. Si alguien fuma, antes no me importaba que fumara alguien, pero ahora me pongo histérica cuando alguien fuma, lo cual quiere decir que cada vez somos más intransigentes. Sí. Una cosa es no fumar y otra cosa es echar humo, ¿no? Muy bien, pues nada, vamos a trabajar. Solo una cosa, yo siempre, y sobre todo, bueno, al estar leyendo esta clase, pero siempre me la hago esta pregunta, ¿no? Digo, ¿cómo puede ser nuestro Padre Celestial y Jesucristo tan respetuosos y en este caso sí tolerantes con nosotros y al mismo tiempo querernos tanto? ¿Cómo es posible? Siempre me hago esta pregunta. Milagro. Pues nada, ahí estamos fuera de casa. Tenemos mucho que aprender, pero cuando volvamos a casa vamos a ver qué tal, ¿no? Pues nada, y para mí es un placer estar con vosotros, sois la compañía perfecta, que Dios os bendiga, que Dios os bendiga. Muchas gracias, Faustino. Muchas gracias, presidente. Y si vosotros me toleráis, yo os respetaré mucho más. Te toleramos, te toleramos. Gracias. Bien, pues vamos a orar. Hay que hacer la última oración. A orar, porque si no, te vamos a orar y recordad, vamos a tratar de aprender algo de los budistas y de los de Confucio. Como decía Raquel, no es que estén confusos, es que son confucianos, ¿comprendéis? Entonces vamos a tratar de aprender, porque podemos aprender mucho de ellos y de la película de Confucio, que ya habéis visto algunos. Yo tengo amigos en el budismo que son gente maravillosa, así que tenemos que aprender mucho todos los unos de los otros. Así que esta lección puede ayudarnos un poquito a abrir un poquito más nuestra mente hacia el exterior. Bueno, vamos a terminar con una oración. Jesús Ramón, ¿nos haces tú la última oración? Un
Un Por placer. la oración de Jesús Ramón, nos despedimos hasta la semana que viene. Muchas gracias. Amado Padre Celestial, gracias te damos esta tarde por la oportunidad que hemos tenido de estar juntos en esta clase de instituto y haber tratado estos temas tan importantes para la relación con nuestros semejantes y para ayudarles a poder entender las verdades del Evangelio, no solo por medio de la doctrina, sino por medio de nuestro ejemplo. Ayúdanos a poder seguir esforzándonos y aprendiendo y entendiendo cada día mejor los auténticos principios que tú quieres enseñarnos y que debemos de implantar y acomodar en nuestras vidas. Y esto te rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias, Jesús Ramón. Amén. Un abrazo a todos. Gracias, Chao, adiós. chao a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias. Abrazo de hermano con sabor venezolano. Ay, gracias. Adeu, adeu tothom. Adiós. Gracias. A todos.